Hola, sean nuevamente bienvenidos a este espacio. En esta ocasión mis compañeros y yo les hablaremos sobre los enlaces químicos. Trataremos de abarcar los conceptos más importantes para su comprensión. Primeramente es necesario conocer qué es un enlace químico. Un enlace químico es una fuerza electromagnética que mantiene a los átomos unidos en los compuestos, por la necesidad de encontrar cierta estabilidad. La Enciclopedia Británica puede afirmar que los enlaces químicos son producidos cuando la estructura electrónica de un átomo se altera lo suficiente para vincularse con la estructura de otros átomos. A través de este enlace, los átomos pueden compartir electrones de su última capa de valencia. Existen tres tipos de enlaces químicos, los cuales son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Más adelante nos adentraremos en cada uno de ellos. Antes me gustaría hacer mención de algunas propiedades y características generales que destacan en los enlaces químicos. Dentro de sus propiedades podemos encontrar puntos de fusión y ebullición, así también como estados de agregación, su solubilidad en agua, entre otras, además de su conductividad térmica y eléctrica. Sus propiedades dependerán de las sustancias que estos posean. Algunas características de los enlaces químicos son que muestran más electronegatividad, mayor fuerza de atracción tendrán entre los electrones y átomos, y a menos electronegatividad, mayores propiedades covalentes en los enlaces. Los enlaces químicos se mantienen unidos gracias a las fuerzas intermoleculares. La fuerza del enlace químico dependerá de la diferencia en la distribución que posean los orbitales electrónicos y también a la electronegatividad. La fuerza de los enlaces dependerá también de la distribución de los electrones y el número de electrones que participan en los enlaces químicos siempre deben ser pares. Bien, ahora explicaremos los tipos de enlaces, iniciando por el enlace iónico. Este enlace suele darse entre elementos metálicos positivos y no metales negativos. Realmente consiste en la unión de iones positivos y negativos, que son también conocidos como cationes y aniones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que es del cloruro de sodio, donde los átomos de sodio positivo, siendo un elemento metálico, se une con un átomo de cloro con carga negativa, siendo un elemento no metálico. De esta manera es como pueden compartir sus electrones de valencia. Este enlace tiene las siguientes características y propiedades. Tienen una gran transferencia completa de electrones, se pueden romper con facilidad ya que forman sólidos cristalinos. También son solubles en agua, esto debido a que la mayoría son sales iónicas y tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados. También están en un estado sólido y cuando están en este tipo de estado no son conductores de electricidad, pero sí lo son en estado líquido, y participa un anión y un catión, como ya lo habíamos mencionado. Por otro lado tenemos el enlace metálico, el cual se da entre elementos metálicos de dos o más átomos, formando así aleaciones y amalgamas. En este ejemplo podemos observar dos átomos de cobre unidos entre sí, formando un compuesto puro de cobre.
Sus características y propiedades son las siguientes. La fuerza de unión metálica depende de la carga que tengan los cationes. También son buenos conductores de electricidad en estado sólido y líquido. Tienen alta maleabilidad y ductibilidad de los metales. También poseen puntos de fusión y ebullición altos y son insolubles en agua. Y finalmente tenemos el enlace covalente, el cual se da entre elementos no metálicos y este suele subdividirse en covalentes no polares y polares. El enlace covalente no polar se distingue por la unión entre no metales iguales. Este se forma cuando el enlace de dos átomos del mismo elemento. El enlace covalente no polar se distingue por la unión entre no metales iguales. Se forma cuando el enlace forma dos átomos del mismo elemento. Tenemos el siguiente ejemplo donde se puede observar la unión de un átomo de cloro con otro átomo de cloro formando un enlace simple. Y bueno, por último tenemos el enlace covalente polar. Este se da entre no metales distintos y se forma cuando uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones del otro átomo. Observando el ejemplo tenemos al ácido clorhídrico donde se visualiza la unión de un átomo de hidrógeno, que es un no metal, con un átomo no metálico de cloro. Y bueno, algunas de sus características y propiedades son las siguientes. Estos permiten que los átomos se agrupen en moléculas, también son habituales en moléculas orgánicas de los seres vivos. Sus compuestos covalentes se originan entre elementos no metales o similares. No son buenos conductores de electricidad, tampoco producen partículas cargadas al disolverse y forman moléculas neutras. Bueno, el siguiente tema es polaridad, que es una propiedad de las moléculas que representa la desigualdad de las cargas eléctricas en la misma. Esto quiere decir que entendemos por molécula polar aquella que tiene separación de cargas con una zona que es el polo negativo, que causa que en esta haya una mayor densidad de electrones, y de una zona con polo positivo en donde su densidad electrónica es más baja. El enlace es más polar cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que se enlazan. Así pues, dos átomos iguales atraerán al par de electrones covalente con la misma fuerza, y los electrones permanecerán en el centro, haciendo que el enlace sea apolar. Esto quiere decir que cuando los electrones están distribuidos de forma simétrica o uniforme, crearán una molécula apolar. Electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad periódica que se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones de otro y enlazarse químicamente para formar un compuesto. En la tabla periódica podemos ver que la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es necesario aclarar que los valores de electronegatividad fueron asignados con base en una escala arbitraria denominada escala Pauling. La diferencia de electronegatividad da origen a enlaces covalentes polares. Aquí podemos ver que depende de la electronegatividad que dé, puede ser covalente no polar, covalente polar o iónico. Estructura de Lewis. En la estructura de Lewis, los electrones de un átomo que pueden compartirse o transferirse a otro se les conoce como electrones de valencia. Se encuentran en el último nivel de energía o capa de valencia y son los encargados de formar los enlaces químicos. La estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Se coloca el símbolo del elemento y podemos colocar puntos o asteriscos para indicar
cuántos electrones externos tienen y que pueden compartir. Un hecho interesante es que los gases nobles, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su capa externa. Esto quiere decir que Lewis reconoció que los gases nobles son muy estables y no forman compuestos. Basado en esto, Lewis formuló la regla del octeto, que esta regla dice que un átomo es más estable cuando su configuración electrónica se parece al del gas noble. Esto significa que cuando un átomo tiene 8 electrones en su capa de valencia exterior está mejor consolidado. Gracias a la regla del octeto, Lewis fue capaz de establecer que los átomos reaccionan entre sí para formar las moléculas y de esta forma rodearse de 8 electrones. Redes cristalinas. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. Todas las estructuras cristalinas pueden estudiarse a partir de una pequeña porción que contenga el patrón de ordenamiento, y a esta pequeña porción se le llama celda unitaria o celda de unidad. La teoría del enlace de valencia dice que para formar un enlace covalente típico entre dos átomos han de solaparse un orbital de uno de los átomos con un orbital de otro, y para que ello sea posible, cada orbital debe estar ocupado por un solo electrón y además de espines opuestos. De aquí se deduce que la valencia o covalencia de un elemento es el número de enlaces covalentes que pueden formar dependiendo del número de electrones desapareados. Tipos de enlaces. Enlace sigma. Cuando la interacción de las nubes electrónicas solapa el eje de la unión de los centros atómicos, se produce entre orbitales S, orbitales P y entre un orbital S y un orbital P, produciéndose un solapamiento frontal, en el enlace que se produce en los enlaces sencillos. El enlace pi. Cuando la interacción de las dos nubes electrónicas no se solapa el eje de unión de los centros atómicos, solo se produce entre orbitales P. Una vez entre los átomos ya ha producido un primer enlace que será S, por lo tanto aparece entre átomos enlazados por un doble o triple enlace, mediante un solapamiento lateral. Las hibridaciones. En química se habla de hibridaciones cuando un átomo se mezcla en el orden de los electrones entre orbitales creando una configuración electrónica nueva. Un orbital híbrido que describa la forma en la que esta realidad se dispone en los electrones para producir las propiedades que se observan en los enlaces atómicos. Esta teoría fue propuesta por el químico Linus Pauling y tiende a describir gráficamente y con gran eficacia la estructura de ciertos compuestos orgánicos, tales como los enlaces dobles de los alquenos. En los orbitales, los electrones de un átomo tienen la tendencia de ubicarse en los orbitales específicos alrededor del núcleo, lo cual en su esencia de la ecuación de Schrödinger. Los detalles sobre un número de orientación de electrones en cada orbital dependen de las propiedades energéticas descritas por los números cuánticos. El primer orbital es el más cercano al núcleo y es el llamado 1s, y solo puede ser ocupado por 2 electrones, un átomo con un solo electrón de hidrógeno y con 2 electrones de helio. Ubican sus electrones en este orbital. En la hibridación sp3, el átomo de carbono tiene 6 electrones, 2 se ubican en el orbital 1s, 1s2, 2 en el 2s, 2s2 y los restantes 2 en el orbital 2p, 2p2. Debido a su orientación en el plano tridimensional, el orbital 2p tiene capacidad para ubicar 6 electrones, 2 en el eje de las X, 2 en el eje de las Y y 2 en el eje de las Z. Los dos últimos electrones del carbono se ubicarían uno en el 2px, el otro en el 2py y el orbital 2pz permanecería vacío. 2px1 y 2py. El esquema de lo anterior es cada flecha de cada electrón. Para satisfacer su estado energético inestable, un átomo de valencia como el del carbono con orbitales parcialmente llenos, que serían los 2px y 2py, necesitarían tener 2 electrones. Tienden a formar enlaces con otros átomos que tengan electrones disponibles. Para ello no basta simplemente colocar un electrón en cada orbital necesitado. En la naturaleza, este tipo de átomos distribuyen sus electrones formando orbitales híbridos. En el caso del carbono, uno de los electrones del orbital 2s es excitado y se ubica en el orbital 2pz.
Así los 4 últimos orbitales tienen un electrón cada uno. El estímulo para excitar el electrón del 2s-2pz es aportado por el primer electrón en forma de enlace con un átomo con este tipo de valencia. Por ejemplo, el hidrógeno en el caso del metano esto a su vez incrementa la necesidad de llenado de los restantes orbitales. Estos nuevos orbitales híbridos dejan de ser llamados 2s y 2p y ahora son llamados sp3, que es un poco de ambos orbitales. De los 4 orbitales así formados, un 25% proviene del orbital S, que serían los 2s, del carbono, y 75% provenientes de los orbitales P, que son 2p, pero sin embargo todos se sobreponen a aportar la hibridación producto del enlace tridimensionalmente. La distancia entre un hidrógeno y el otro en el metano son equivalentemente iguales a un ángulo de 109 grados. En la hibridación sp2, estos mismos átomos que forman hibridaciones sp2 pueden formar compuestos con enlaces dobles. Forman un ángulo de 120 grados y una molécula de forma plana. En los enlaces simples se les conoce como enlaces sigma y en los enlaces dobles se les conoce como enlaces pi. Las reglas de ubicación de los electrones en estos casos, como el alqueno etileno, obligan a una hibridación distinta llamada sp2, en la cual un electrón de los orbitales 2s se mezcla solo con 2 de los orbitales 2p. Tridimensionalmente, la distancia entre un hidrógeno y el otro en el metano son equivalentes a iguales a un ángulo de 120 grados. La hibridación sp, en este tipo de enlace híbrido con un ángulo de 180 grados y que se existen en compuestos con triples de enlaces, como los alquinos, como por ejemplo el acetileno. Se caracteriza por la presencia de 2 orbitales pi. En forma y ángulos. La forma de las moléculas enlazadas por hibridaciones de sus orbitales es forzada por los ángulos entre sus átomos. Sin hibridación tiene una forma lineal. Con hibridación sp tiene una forma lineal con ángulos de 180 grados. Con hibridación sp2 tiene una forma trigonal plana con ángulos de 120 grados, como por ejemplo el tricloruro de bromo. En la hibridación sp3 tiene una forma tetraédrica con ángulos de 109.5 grados, por ejemplo el cloruro de carbono 4. La hibridación sp3d tiene una forma trigonal bipiramidal con ángulos de 90 y 120 grados, por ejemplo el cloruro de fósforo 5. La hibridación sp3d2 tiene una forma octaédrica con ángulos de 90 grados, por ejemplo el hexafluoruro de azufre. Fuerzas intermoleculares. Dentro de una molécula los átomos están unidos mediante fuerzas intermoleculares. Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc. Por lo general son fuerzas las débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es muy importante. En las fuerzas intermoleculares hay fuerzas ion-ion, y están las fuerzas ion-dipolo, la fuerza ion-dipolo inducido y las fuerzas hidrofóbicas. Una de las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals, y en estas están las fuerzas dipolo-dipolo, que estos serían los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo inducido, las fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido, las fuerzas de polaridad dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades al átomo más electronegativo. Se crean así 2 regiones o polos en la molécula, uno con carga parcial negativa y otro con carga parcial. Cuando 2 moléculas polares o dipolos se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Esta fuerza de atracción entre los 2 dipolos es tanto más intensa cuando es mayor la polarización de dichas moléculas polares, o dicho de otra forma, cuando mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados,
Los enlaces serán tanto más polares cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Las fuerzas de Van der Waals. Cuando se encuentran a una distancia moderada, las moléculas se atraen entre sí, pero cuando sus nubes electrónicas empiezan a soplarse, las moléculas se repelen con fuerza. El término de fuerzas de Van der Waals engloba colectivamente las fuerzas de atracción entre las moléculas. Son fuerzas de atracción débiles que se establecen como entre moléculas eléctricamente neutras, tanto polares como no polares, pero son muy numerosas y desempeñan un papel fundamental en la multitud de procesos biológicos. Las fuerzas de Van der Waals incluyen las fuerzas dipolo-dipolo, o también llamadas las fuerzas Keystone, entre las que se incluyen los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo inducido, también llamadas fuerzas de Debye, o las fuerzas de dipolo instantáneo o dipolo inducido, también llamadas fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En los puentes de hidrógeno constituyen un caso especial de la interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea o muy electronegativo y con dobles electrónicos sin compartir, o de muy pequeño tamaño y capaz, por tanto debería aproximarse más al núcleo. Estas condiciones se cumplen en el caso de los átomos del flúor, del oxígeno y del nitrógeno. El enlace que forman con el hidrógeno es muy polar y el átomo de hidrógeno es un centro de cargas positivas que será atraído hacia los pares de electrones sin compartir de los átomos electronegativos de otras moléculas. Se trata de un enlace débil entre 2 y 10 kilocalorías por mol. Sin embargo, como son muy abundantes, su contribución a la cohesión entre biomoléculas es grande. La distancia entre los átomos electronegativos mediante un puente de hidrógeno suele ser de unos 3 angstrom. El hidrógeno se sitúa a 1 angstrom del átomo del que está covalentemente unido y a 2 angstrom del que cede sus electrones no apareados. Este enlace es fundamentalmente en bioquímica, ya que condiciona una gran medida de la estructura espacial de las proteínas y de los ácidos nucleicos, y está presente en una gran parte de las interacciones que tienen lugar entre distintos tipos de biomoléculas en multitud de procesos fundamentales para los seres vivos. Las fuerzas electrostáticas ion-ion son las que establecen entre los iones de igual o distinta carga. Los iones con cargas de signos opuestos atraen, los iones con cargas del mismo signo se repelen. La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Con frecuencia este tipo de interacción recibe el nombre de puente salino. Son frecuentemente entre una enzima y sustrato, entre los aminoácidos de una proteína o entre los ácidos nucleicos y las proteínas. 10 ejemplos de productos químicos en casa puede ser el agua o el dióxido de hidrógeno, el azúcar o la glucosa, la sal, que es el cloruro de sodio, la sosa cáustica, que es un hidróxido de sodio, el alcohol etílico, que viene siendo el etanol, el desinfectante, el champú, que es un ácido cítrico, el insecticida, la pasta dental, que puede ser el fluoruro de sódico o el fluoruro de calcio, y el jabón en polvo, que viene siendo un bicarbonato o carbonato de sodio. Vamos a probar varias sustancias con este probador para ver cuál de ellas tiene mejor conductividad de electricidad. Primero el cloro. Vemos que sí es un buen conductor de electricidad, ya que está compuesto esencialmente de hipoclorito de sodio en agua, en concentraciones usualmente van del 5 al 6%. Limpiamos las puntas del probador para quitar los residuos. El siguiente es el alcohol. No es un buen conductor, ya que es una sustancia libre de minerales y que no está ionizada, es decir, es apolar.
Con esta condición, el alcohol no conduce electricidad. El siguiente sería el vinagre. Él es un buen conductor porque debido a su alto contenido en sal y está rica en iones. La siguiente sustancia es agua con sal. Este es un muy buen conductor, de hecho es uno de los mejores, porque todas las sales que formen iones al disolverse en agua formarán una disolución conductora de electricidad. Cuando mayor sea el número de iones en disolución, más fácil podrán conducir la corriente eléctrica. Y por último, el agua con azúcar. No es conductora, ya que no posee tales propiedades como en el agua con sal, en vista de que el azúcar no cuenta partículas cargadas, o sea iones, razón por la cual al disolverse en agua no actúa como conductora de corriente. En el video se ve que que prende el LED es posiblemente porque yo toqué las puntas de los cables, pero no, la sustancia de agua con azúcar no es conductora. Continuaremos con el clavo. Como vemos, es un buen conductor de electricidad, ya que este es un metal, hierro, y como sabemos, los metales son buenos conductores. Este es agua común que utilizamos para tomar. Sí es conductor, ya que contiene sales minerales que están ionizadas, es decir, que están cargadas eléctricamente, que además tienen diferentes iones, como es el calcio, magnesio, nitritos, cloruros y nitratos, que permiten el paso de la corriente. La Coca-Cola es conductor, ya que está elaborada a base de agua. El jabón líquido es conductor, ya que al elaborarlos contiene varios elementos que son conductores, como es el agua y el sulfato de sodio, entre otros elementos. Y por último, miel. Este no es conductor, ya que no contiene ningún mineral.